más dinero los salarios, están totalmente deprimidos. Entonces han recurrido a lo inmediato, que es la tarjeta de crédito, pero fíjense que después están las deudas familiares. Es decir, hoy, a ver, se complementa con la ayuda a la familia, la ayuda de los vecinos, se complementa con el fiado, con financieras. Claro. Que, o sea, la gente ya no piensa si lo va a poder pagar o no lo puede pagar, a cuánto lo va a pagar, porque digamos, por ejemplo, cuando hablamos de la refinanciación en las deudas bancarias, imagínense una familia que compró alimentos en el mes de marzo, abril o febrero, que a ver fue a hacer, no tenía dinero para comprarlo, no tenía para pagarlo con débito, fue a financiarlo. De pronto lo tuvo que pagar el mínimo de la tarjeta, no lo pudo pagar y termina pagando después mora, intereses, una refinanciación, entonces termina pagando, si es que puede, termina pagando 4 veces más que lo que pudo haber pagado teniendo el dinero en efectivo. Sí. Radio Universidad Nacional de La Plata, a Germán Romero, que él es director del Departamento de Estadística y Tendencias del Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de Córdoba. ¿Y por qué lo convocamos? Lo convocamos porque han hecho un estudio muy importante respecto a esta cuestión. Ya lo tenemos en el aire a Germán Romero. Hola. Hola, muy buenas tardes, un gusto en saludarlos y a la audiencia también, por supuesto. Bueno, es un placer tenerlo aquí por Radio Universidad Nacional de La Plata. Bueno, yo hablaba que ustedes hicieron un trabajo muy importante, porque hicieron un trabajo de una investigación federal, o sea, todo el país, respecto al tema de los endeudamientos. Porque muchas veces las consultoras se centran más que nada en Capital, en el Gran Buenos Aires, en lo que se denomina AMBA, pero me parece que hay que darle ese sentido federal porque tiene sus particularidades. Así lo entendemos. Ciertamente, les comento que bueno, nuestra institución, el Centro de Almacenero y Comerciante Minorista de Córdoba, va a cumplir el próximo 20 de noviembre 120 años de trayectoria ininterrumpida en la provincia, y hace 15 exactamente que tenemos nuestro departamento de estadística, donde periódicamente hacemos encuestas, estudios de inflación, canasta alimentaria en nuestra provincia, pero 2 o 3 veces al año. No podemos hacerlo más por una cuestión presupuestaria, pero lo hacemos distintos estudios a nivel nacional. Y así, bueno, como lo anticipaba, hicimos para conocer el nivel de endeudamiento de las familias, de los hogares argentinos en las 23 provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque, a ver, a nosotros nos indicaba que en nuestra provincia de Córdoba estaba esta situación, existía, había serias dificultades en los hogares, y quisimos saber realmente cómo estaba la sociedad, los hogares, las familias en toda la República Argentina. ¿Y qué les dio ese informe? Bueno, primero que nada, comentarte que el primer dato, que no nos sorprendió, el resto sí, pero digo, el 93% de los hogares argentinos tiene actualmente un tipo de deuda. De esas deudas le quisimos conocer la composición y nos indica que el 26% del total de las deudas de los hogares argentinos es con tarjetas de crédito, que le sigue después las deudas familiares, 10% del total de las deudas son deudas familiares. Entiéndase, deudas familiares, también las deudas con amigos, vecinos y demás, claro, pero son auxilios económicos inmediatos que precisa alguna familia por alguna circunstancia para cubrir algún gasto esencial. ¿Cuánto es eso? Después, ¿perdón? ¿Cuántas son? 10% de las deudas. 10% de las deudas. Después sigue 9% deudas bancarias y después se distribuyen en 8, 7%, 6%, lo que son servicios privados, educación privada, impuestos, tasas y despensas, alquileres y fiados 7%, servicios públicos, salud prepaga, financieros y prestamistas un 5%. Y la verdad que, bueno, a ver, digo, cuando fuimos a ver la principal causa de deuda de las familias argentinas, nos encontramos con la tarjeta de crédito, pero dentro de esa tarjeta de crédito queríamos saber cómo se estaba utilizando o para qué. Y resulta que, si bien lo primero que tienen hoy las deudas con tarjeta de crédito, el 54% del total de las deudas con tarjeta de crédito fue para compra de alimentos. O sea, para la diaria. No menor. Para la diaria, no es un dato no menor, con toda sinceridad, porque, a ver,
porque indudablemente esto ha cambiado. Sigue la compra de alimentos, la compra de combustible, la carga de combustible 16%, impuestos y servicio 12%, indumentaria 11%, electrodoméstico un 5%. Pero hasta hace algunos años, 3 o 4 años, la tarjeta era totalmente inversa. La tarjeta se utilizaba primero para la compra de indumentaria y calzado, seguía electrodomésticos. En tercer lugar estaba el ítem donde se compraban neumáticos, viajes, restaurantes, hoteles. Y al último de todo estaba alimentos y combustible prácticamente no existía dentro de la composición de deudas con tarjeta de crédito. Lo cierto es que se invirtió. No es que la gente, las familias fueron a comprar más alimentos, sino que claro, es que, a ver, la primera necesidad es esa, es decir, se quedó sin dinero, recurrió a la tarjeta de crédito y por supuesto que lo primero que tiene que atender es la alimentación. Pero no suficiente con eso, cuando fuimos al tercer ítem de las deudas familiares, que es las deudas bancarias, nos encontramos que encabeza las deudas bancarias con un 37% del total de las deudas bancarias, la refinanciación de las tarjetas de crédito. Claro. Después le sigue créditos personales, 23%, créditos parentales un 12%, hipotecarios un 9%. Pero digo, el tema está en que, a ver, el problema es clarísimo. Las familias están endeudadas, el 90%. Están endeudadas con las tarjetas de crédito por compra de alimentos, pero a la vez, digamos, tienen severos problemas para afrontarlos, porque después cuando vamos a ver cómo está la situación de estas deudas, la situación administrativa, nos encontramos con que el 37% de los hogares tiene la deuda en situación regular, es decir, le está pagando en tiempo y forma, pero hay un 41% que está en mora con gestión administrativa de cobro, es decir, le están llamando por teléfono, la envían mail, cartas de documento y demás, y después tenemos un 22% que está en un proceso judicial ya. ¿Sí? Donde ya intervienen embargos a los sueldos, los salarios, embargo de bienes. Es una situación sumamente difícil, ¿no? Gabriel Chacuna te habla. ¿Cómo te va, Germán? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mira, te consulto esto. A ver, acá hay un componente muy específico, que es así como podríamos llamarlo el efecto sorpresa, ¿no? Es decir, no hay un acomodamiento de ingresos. Hay un cambio muy fuerte de los componentes de precios en el gasto de cualquier familia, de cualquier persona. Hay una distorsión muy violenta, rápida, que impactó de una forma, no digamos inesperada, pero sí que todos, digamos, toda la familia se siente medio sorprendida por la dimensión, ¿no? Recién justo el bloque anterior hablábamos de usuarios de gas, usuario de electricidad, estamos hablando de 300% de aumento en lo que va del año en combustible, en las tarifas, etcétera, ¿no? Esto descolocó a gran parte de la familia y es como que más a mano tienen el crédito que de repente poder generar un ingreso adicional, ¿no? Entonces, ¿cómo ves este efecto sorpresa, digamos, en todo esto? No, bueno, a ver, con mucha razón lo que vos decís, es decir, hoy no tienen más dinero, los salarios están totalmente deprimidos, entonces han recurrido a lo inmediato que es la tarjeta de crédito, pero fíjense que después están las deudas familiares, es decir, hoy, a ver, se complementa con la ayuda a la familia, la ayuda de los vecinos, se complementa con el fiado, con financieras, claro. ¿Sí? O sea, la gente ya no piensa si lo va a poder pagar, no lo va a poder pagar, a cuánto lo va a pagar, porque digamos, por ejemplo, cuando hablamos de la refinanciación en las deudas bancarias, imagínense una familia que compró alimentos en el mes de marzo, abril o febrero, que, no tenía dinero para comprarlo, no tenía para pagarlo con débito, fue a financiarlo. De pronto tuvo que pagar el mínimo de la tarjeta, no lo pudo pagar, y termina pagando después mora, intereses, una refinanciación, entonces termina pagando, si es que puede, termina pagando 4 veces más que lo que pudo haber pagado teniendo el dinero en efectivo. Sí, entonces en ese solo, digamos, ítem de la dinámica económica hay una formidable transferencia de ingresos en la sociedad en este momento, ¿o no? Claro que sí, hoy estamos en una situación sumamente difícil. Yo les quiero comentar, digo, que más allá de este informe del endeudamiento, los otros indicadores donde vemos ya dentro del hogar, una encuesta que realizamos frecuentemente, que es de seguridad alimentaria, donde vemos la serie de dificultades, o sea, se entiende por qué la gente se endeuda con tarjeta de crédito para comprar alimentos, porque ciertamente las familias no están llegando, es decir, hace 3 años comenzamos a cambiar de marca, Argentina siempre marquista, en segundo grado, después ahora 1 año y medio,
comienza lo que es el cambio de alimentación, se resignan proteínas, se comienza a resignar el consumo de carne, leche, quesos, yogures, manteca, dulce, mermelada, y se comienzan a consumir mayor cantidad de hidratos de carbono que producen mayor sensación de saciedad, como es pan, polenta, fideos, arroz, y hoy estamos en la tercera etapa más cruel, que es donde se comienza a achicar las porciones y se comienza también a resignar algunas de las ingestas diarias, como es la cena. Por ejemplo, hoy la cena en muchas familias argentinas se está reemplazando por una merienda insuficiente y tardía, una merienda que puede ser 20, 21 horas, como con una infusión y algo de pan. Claro. Digo, esta es la situación actual, ¿no? Hoy hay un cambio absoluto, es decir, aquel sueldo, aquel salario quedó retrasado, lamentablemente, por más que hoy el gobierno se jacte de que el salario le ganó la inflación un mes o 2 meses, lo que se perdió está perdido y no se va a recuperar. Yo les comento también que, perdón. Sí, seguí. No, le comento, digo que también, por ejemplo, nosotros medimos los comercios, cuando evaluamos el comercio de proximidad que vende alimentos, excluyendo aquellos que venden alimentos elaborados, es decir, reuniendo almacenes, carnicerías, verdulerías, pollerías y fiambrerías. Ese conjunto de comercio, medido sobre el mismo universo de clientes, perdió de manera interanual un 30% en marzo, después fue restando, ahora recuperó un 0.4 de lo que perdió, pero estamos un 30% del consumo caído en alimentos, imaginémonos los otros rubros. Digo, hay una situación, una recesión que está marcando el ritmo de familia, este ritmo de recuperación indefectiblemente queda un tendal primero de familias que están migrando hacia la pobreza, la indigencia, además del daño, por supuesto, que le produce al comercio, a las fuentes laborales, a la industria y demás, ¿no? Sí, esta recesión tan fuerte, esta crítica situación económica, afecta justamente a los sectores de menores ingresos, los sectores medios. Me imagino a ustedes como comerciantes y almaceneros, o sea, esa reducción en las ventas, pero también muchos de ustedes por ahí alquilan un local y el alquiler no baja un 30%, o sea, va de la mano del aumento que tenemos de inflación, que es lo que va del año ya de enero a junio, al primer semestre, falta julio, ya estaba en el 80%, y los salarios, si bien los salarios de privados registrados anduvieron en ese valor, vamos a la mayoría, que hoy es la realidad de nuestro país, que es el salario por empleo no registrado, apenas superó el 50%, o sea que esa gente realmente termina tomando esas decisiones, como vos decís, de una mala alimentación para poder sobrevivir. Por supuesto, ¿no? Y digo, hay que tener en cuenta que encima que el salario promedio en Argentina está por debajo de la línea de pobreza. Imaginemos ese hogar donde tiene un ingreso, por ejemplo, de 700.000 pesos, y que además, digo, de los gastos corrientes que tiene que tener, tiene que destinar una buena parte al pago de las deudas. Entonces, digo, lo que le quede remanente lo deja más empobrecido aún, más allá que no se mide la pobreza bajo esa óptica, porque se mide por ingresos directos. En Argentina, como en otros países de Latinoamérica, pero digo, medimos la pobreza con un ítem, con algo que en realidad no termina siendo real, porque ese sueldo habitual, ese ingreso, hay que restarle lo que hoy deben las familias que tienen que pagar. Claro. Entonces, realmente su ingreso es mucho menor de lo que está, y realmente muchas familias están en línea de indigencia. Y hasta hace algunos años hay dos fenómenos para marcar. Hasta hace algunos años pensar en pobreza o en indigencia era pensar en gente en situación de calle. Hoy la indigencia está al lado de nuestro hogar. Y esto... hay que verlo de esta forma. Y lo otro es que, hoy tenemos la clase de trabajadores, la mayoría de eso está bajo la línea de pobreza, cosa que no ocurría en Argentina. Y si a eso le sumamos que esta recesión está cercenando las fuentes laborales, incluso el comercio minorista, que ha comenzado con eso, todavía no hay que lamentar cierre masivo, pero estamos en las puertas, porque ya han comenzado a prescindir de mano de obra, y si le sumamos una alta tasa de desempleo, el dato aislado de la inflación en desaceleración ciertamente no nos sirve de nada. Germán, ¿cómo estás? Te consulto porque esto es como un efecto bola de nieve, ¿no? Cuanto más endeudamiento, menos disponibilidad de su propio ingreso tiene cada familia, ¿no es cierto? Claro.
Claro que sí, por supuesto, digo, eso es lo que ocurre, es decir, el ingreso de hoy, cuando medimos, insisto, cuando medimos la pobreza por el ingreso, de esos 700.000, seguramente lo que le queda neto a esa familia para poder vivir, digamos, para poder pagar los gastos esenciales, componente alimentario y no alimentario básico, lo que le queda es 400, 500.000 pesos y realmente no se puede alcanzar, digo, no se puede alcanzar. Hoy tenemos, yo les comento con una encuesta que hacemos en nuestra provincia, pero que también le hemos hecho oportunamente a nivel nacional, hoy el 57% de las familias no llega con plenitud a cubrir la canasta básica alimentaria. Entonces, cuando preguntamos si esas familias son indigentes, no como se mide en Argentina y en otros países, no, a ver, si le ingresa más de la línea de indigencia, no es indigente, pero la realidad es que no llegan, porque si ganan 700.000 y tienen que pagar algo de deuda, una boleta de energía eléctrica que se duplicó, se triplicó, tiene que pagar una factura de gas o una garrafa, tiene que reponer alguna indumentaria a alguno de sus niños y más el transporte urbano para cubrir una jornada laboral escolar, indefectiblemente lo que le queda no cubre ni cerca la línea de indigencia. Claro, hay un tema que quisiera en estos últimos minutos que nos queda abordar, que hay un actor acá, estamos hablando de endeudamiento, un actor que nunca es tocado, que es el sistema bancario y financiero, porque esto es una realidad. Desde la 1050 de la dictadura venimos para acá, pasando por créditos hipotecarios, tarjetas de crédito, vemos que por un lado los consumidores se endeudan con bancos, refinancian a unas tasas imposibles. Por otro lado también los que ofrecen, los intermediarios, en este caso los almaceneros y comerciantes, tienen comisiones y por venta de tarjetas, etcétera, que también tiene un alto impacto. Ahora, el sistema bancario en la Argentina es una deuda de la democracia, decir, bueno, ¿cómo se resuelve esta cuestión? Porque ese sector sigue vivito y coleando. Por supuesto que hace. A ver, el tema está en, hoy por ejemplo, hacíamos recién una referencia de que en segundo lugar de la deuda con tarjeta de crédito está la compra de combustible. Fíjense que la compra de combustible siempre fue en una sola cuota. Ahora, sin embargo, están apareciendo la posibilidad de pagarla en 2 o 3 cuotas. Pero digo, en realidad lo único que mejor que le dejan actuar al sistema financiero, el sistema bancario, es facilitar el endeudamiento de la familia. No es una solución, que no. Coincido con vos exactamente, pero hoy lo que hacen, digamos, una cuestión marketinera comercial, ayudemos a la familia a endeudarse. Y al gobierno le sirve decir, bueno, a ver, la gente no llega, que se endeuden más felices. Lo digo sarcásticamente porque esta es la realidad. Es decir, te ayuda a endeudarte y después, ¿qué hacemos? Bueno, Germán, yo digo, un hecho fue muy claro en esta etapa democrática, que fue el endeudamiento en la convertibilidad, el famoso voto cuota, que después va a derivar en la crisis del 2001. Creo que si nosotros no tomamos en serio esta cuestión por parte del Estado, los gobiernos, el endeudamiento familiar, porque no es solamente el endeudamiento de los estados a través del Fondo Monetario, que es lo que sirve para coercionar a los estados para aplicar políticas recesivas. Después está la otra, el endeudamiento privado, que lo viven a diario las familias. Es así, ciertamente coincido plenamente. Hoy es una situación que en algún punto deberíamos abordarlo, debería abordarse y aplicar políticas en criterio de ello, ¿no? Porque ciertamente la situación es difícil, no es solucionable de inmediato, es decir, esto es a largo plazo. Claro. ¿Cómo va a terminar la familia con este nivel de endeudamiento? ¿Qué futuro hay? De decir, bueno, a ver, se endeuda hasta noviembre, pero a partir de diciembre comienza a cambiar la cosa y las familias van a desendeudarse en cuánto tiempo. No hay plazos fijados, no hay una política que uno pueda vislumbrar de que ayude a endeudarse. Hoy la situación es decir, bueno, las familias se pueden endeudar más pagando como usted en cuota, se pueden pagar más porque hoy las tarjetas están dando mayor plazo de financiación. Es decir, lo único que estamos haciendo realmente es someter a las familias bajo un endeudamiento masivo, ¿no? Sumado al empobrecimiento, claro. Bueno, estuvimos conversando con Germán Romero, él es director del Departamento de Estadísticas y Tendencias del Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de Córdoba, que han hecho realmente un aporte muy importante a la comunidad para conocimiento, que es este informe, esta encuesta que han hecho en todo el país sobre el nivel de endeudamiento.